Muy buenos días. El día de hoy traigo para ustedes una pequeña meditación acerca de lo que significa ser cristiano. Precisamente el título de esta pequeña reflexión es Cuando fuimos llamados cristianos por primera vez. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra cristianos, sobre todo ahorita en el mundo moderno en el que vivimos, a veces saltan a la imagen de la mente, a veces saltan a la mente ciertas imágenes que tal vez no tienen una connotación muy positiva. El otro día estábamos viendo en la televisión, de esos televangelistas. Y pues la verdad, no quiero hablar mal en contra de ellos, ni mucho menos, pero hay veces que por ese tipo de situaciones que se convierten más como en un espectáculo, que nosotros como cristianos nos dan un mal nombre, ¿verdad? Insisto, no estoy acusando a los televangelistas a todos de ser falsos, ni mucho menos. Siempre digo que en esta era moderna, sobre todo aquí en este país, no necesariamente la palabra cristiano tiene una connotación positiva, al contrario, tiene mucho bagaje esta palabra cristiano. Y muchas veces cuando somos llamados cristianos hay una imagen intensa y a menudo negativa en las mentes de las personas que nos rodean. El cristianismo desgraciadamente ya no es el movimiento de cambiar personas que sucedía en pequeñas casas o en pequeñas aldeas. Esta ideología es la que se ha utilizado para definir en este tiempo, por ejemplo, nuestra nación. Pero por otro lado, la cristiandad es la esperanza de muchas personas todavía. Así que vamos a definir, vamos a ver de dónde viene esta palabra cristiano. Pero continuamos diciendo que cristiano ya no es un movimiento con bases o convicciones arraigadas como lo solía ser. Es la base tal vez de una ideología de personas en esta era y es un título conveniente para una visión mundial. O sea, se ha conceptualizado esta palabra cristiano y una cualidad asociada con todo lo que parece vagamente religioso en nuestro mundo. Así que dicho todo esto, creo que es hora de volver a cuando fuimos llamados cristianos por primera vez. Y nosotros podemos ver esta historia en Hechos, cuando el Jesús original acababa de comenzar. La iglesia en Jerusalén era la iglesia más importante de la época y controlaron toda la teología y el trabajo misionero en un intento de asegurarse de que todas las personas asociadas con la iglesia representaran adecuadamente a Jesús. Pero incluso al principio, nosotros podemos ver que había una gran división dentro de la iglesia. Esta división cayó en límites culturales y lingüísticos. Nosotros vemos hasta el capítulo 10 de Hechos que solo los judíos se les permitía ser seguidores de Cristo. Los discípulos del Evangelio fueron considerados una secta del judaísmo. No fueron distinguidos adecuadamente. El libro de los Hechos retrata dos grandes grupos de personas, los judíos y los griegos. Entre estos dos grupos había un abismo de diferencias. Los límites entre ellos incluían idioma, cultura, religión, creencia, ubicación, etc. Y muchos creían que los dos nunca se llevarían bien y la iglesia de Jerusalén perpetuó esta división hasta que Pedro la cambia por completo. Pedro tiene una visión de Dios que cambia, ahora sí que la melodía, y cambia toda la dirección de la iglesia. Pero más precisamente vamos a leer aquí en Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, dice lo siguiente. Vamos a leer 25, dice: Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, el apóstol Pablo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en Antioquía donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Antioquía fue el primer lugar donde la gente de la iglesia eligió apoyarse en su llamado a predicar el evangelio a judíos y griegos. El evangelio luego cruzó un límite que muchos nunca pensaron que sucedería. Estas personas no se llamaban cristianos a sí mismos, sino que ellos se llamaban macetas, macetas, que es griego para estudiantes o discípulos. Ellos se consideraban discípulos, ellos se consideraban estudiantes. Lo que definió a estas personas fueron estos límites que ellos habían cruzado y su deseo de aprender acerca de Cristo. Entonces la gente de Antioquía los miró y dijo: son un nuevo tipo de humanos, ya no se definen ni por ser griegos ni por ser judíos.
Entonces se les dio una nueva palabra para ayudarles a referirse a este nuevo tipo de humanos que nosotros traducimos en cristianos. Y esta nueva palabra definió a los alumnos, a estos discípulos, como de Cristo. Era notablemente un pueblo distinto. Éramos de Cristo. Así como usted puede ver desde el principio, la palabra cristiano no era una palabra que la iglesia primitiva usó para definirse a sí misma, sino que fue un título que se les dio porque ya no encajaban en ninguna otra categoría. Ya no eran judíos ni griegos. El cristianismo se trataba de trabajar más allá de esas fronteras desde el principio. Esas barreras, el cristianismo iba más allá. Así que el mismo nombre cristiano derribaba en sí todas las barreras que insistimos nosotros en levantar, barreras que permitíamos que se nos separaran y que crearan división. Así que la pregunta para el día de hoy es, ¿qué límite vamos a cruzar nosotros? Y como aprendices de Cristo, ¿cómo vamos a permitir que nuestra nueva humanidad derrumbe nuestras barreras artificiales? ¿Qué concepto de cristiano va a tener la gente, sobre todo en nuestros círculos más cercanos como familia, compañeros de trabajo, amigos? ¿Qué concepto de cristiano tienen de nosotros? Pregunta interesante.